Más del 75% de los profesionales y empresas en los Estados Unidos están desarrollando sistemas de inteligencia artificial para automatizar o acelerar sus procesos de trabajo, y más del 50% ya lo ha hecho. En este video vas a aprender cómo crear estos sistemas de manera escalable y robusta en base a la documentación de las empresas más grandes del mundo en inteligencia artificial como lo son LangChain y Anthropic. En simultáneo, estarás viendo cómo hemos implementado estos patrones de diseño y buenas prácticas en los agentes y sistemas que hemos desarrollado en el canal, como esta agente de atención al público o esta automatización de currículums, y como extra, he traído este código que he modificado de la documentación de LangGraph, en el que aprenderán cómo funcionan los agentes de manera más programática. Entonces, sin más, empezamos. Y lo primero que hay que entender es qué sistemas tenemos actualmente que se usan en producción, y estos se bifurcan en dos campos principales: los agentes y los flujos de trabajo. Un agente se define como un sistema de inteligencia artificial que tiene autonomía de decisión. Esto significa que en base a un contexto proporcionado y a un input de un usuario, va a poder definir qué ruta tiene que seguir para solventar un problema, contrario a un flujo que básicamente tiene una serie de pasos programáticos bien definidos, segmentados en subtareas en base a un propósito principal, el cual está impulsado por inteligencia artificial. Sin embargo, la inteligencia artificial solamente sigue este flujo y lo complementa. En ningún momento decide ni tiene poder sobre él, como en los agentes, donde un LLM principal es capaz de decidir qué herramienta o flujo tienen que tomar para solventar una consulta del usuario. Según la definición de Anthropic, un sistema de agentes son sistemas donde los LLM dirigen dinámicamente sus propios procesos y uso de herramientas, manteniendo control sobre cómo se realizan las mismas. Y los flujos de trabajo son sistemas donde los LLM y las herramientas predefinidas se orquestan a través de una ruta de código, como es el caso. Como ven, ambos ejemplos encajan perfectamente con el perfil dado. Ahora, ¿cómo utilizamos estos sistemas? ¿Cómo utilizamos agentes? ¿Cómo utilizamos flujos? Y esto es bastante simple. Anthropic nos recomienda siempre buscar la solución más simple y aumentar la complejidad solo cuando sea necesario. Esto significa que en la mayoría de los casos, un sistema de flujo va a ser suficiente. Y los sistemas de agentes tienen algunas desventajas. O sea, mantener esta simplicidad en el sistema puede significar a veces no crear agentes en absoluto, debido a que sacrifican latencia y costo por un mayor rendimiento. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué tienes que tomar en cuenta esta compensación antes de crear un sistema de agentes? Y es que los agentes tienen capacidades iterativas sobre herramientas y llamados al modelo. Esto significa, aparte de que tienen memoria. ¿Qué significa todo esto? Significa que en su ventana de contexto van a almacenar una memoria, de modo que van a recordar hasta un punto en particular lo que ocupa la ventana de contexto del modelo, la cual es limitada y genera consumo de tokens. En simultáneo, el modelo puede iterarse una vez, por ejemplo, en un agente principal para llamar una de estas herramientas, la cual tiene otro llamado al modelo que puede iterarse más de una vez, y así sucesivamente, haciendo que estos sistemas pueden llegar a ser muy costosos para soluciones complejas. Caso contrario a los flujos, donde tú tienes ya bien definida la cantidad de llamados al modelo que vas a hacer, que en este caso son 1, 2, 3 y 4, de modo que puedes tener un control más modular de los gastos que se van a hacer respecto al sistema, además de una ruta programática más precisa y segura en la mayoría de los casos. Básicamente, los agentes se utilizan cuando no tienes previsibilidad, caso contrario a los flujos, que se justifica la mayor complejidad, ¿ok? Aquí se dice que los flujos ofrecen previsibilidad y coherencia para tareas bien estructuradas, mientras que los agentes son la mejor opción cuando se necesita flexibilidad y toma de decisiones basada en modelos a gran escala. Sin embargo, para muchas aplicaciones suele ser suficiente optimizar llamadas al modelo con recuperación y ejemplos del contexto, que es lo que estamos haciendo aquí. Recuperamos información de los nodos anteriores en base al contexto general de la tarea, que se define en el prompt, que en este caso es este. Simple. Vamos entendiendo paso a paso cómo funciona todo esto, ¿ok? Así que ya sabes cuándo utilizar y cuándo no utilizar agentes. En resumen, siempre y cuando una tarea la puedas segmentar por pasos y tengas un paso a paso específico en tu cabeza de cómo solventar el problema, siempre tienes que usar flujos. Es lo más recomendable, es lo más barato y es lo más fiable. Pero si quieres hacer algo lo cual no tienes previsibilidad de lo que va a suceder o las consultas que se pueden tener, escoge un agente de inteligencia artificial, el cual es más costoso, pero ofrece mejores respuestas y una solución más flexible para sistemas que requieran mayor autonomía. Por ejemplo, en atención al público, tú no sabes qué peticiones va a tener el usuario en tu negocio. Entonces es justo, en este caso, hacer un agente de inteligencia artificial el cual sea capaz de acceder a los productos, a las políticas de la empresa, hacer cotizaciones, agendar citas, etcétera. Y en base a todo esto puede solucionar todas las preguntas que tenga el usuario y él escoger de manera dinámica
qué tiene que hacer para solventar esta misma. Preciso. Ahora, ¿cómo desarrollar estos sistemas? Si tienes que utilizar frameworks en 8N, Python, etc. Y de primero quiero hacer un pequeño disclaimer. Es que se ha vendido mucho la idea de que con N8N puedes hacer los sistemas más complejos del mercado, lo cual es absolutamente falso. Con N8N puedes hacer sistemas avanzados y puedes hacer muchas cosas que con código puedes hacer. La mayoría, de hecho, en los videos anteriores de este canal yo he defendido N8N. Sin embargo, al momento de hacer sistemas a gran escala, muy avanzados que requieren una recuperación de datos precisa, no es justo, es lo necesario utilizar Python para hacer cosas buenas o JavaScript, en caso de que quieras usar LangChain para JavaScript. La mayoría de las bibliotecas y frameworks de inteligencia artificial están diseñados para Python, ya que es un lenguaje especializado en la ciencia de datos, el machine learning, etc. Pero hablemos acerca de esto. ¿Qué es un framework? Un framework es un marco de trabajo que habitualmente se representa en librerías. ¿Okay? Una librería es básicamente un módulo que tú descargas y puedes importar en el código, como por ejemplo esto. ¿Okay? Acá estamos importando una librería, una clase en particular. Entonces, ¿qué hacen los frameworks? Para empezar, lo principal que hacen es simplificarte tareas estándar de bajo nivel, como llamar a los modelos y definir herramientas o analizarlas. Aquí pueden ver ejemplos de esto, como estamos llamando a los modelos de OpenAI en Bain solamente con una importación, y aquí estamos definiendo herramientas de recuperación también con una sola importación. De modo tal que sí, los frameworks son muy útiles a la hora de desarrollar y te simplifican mucho el trabajo. Sin embargo, Anthropic te recomienda, en algunos casos, usar la API directa del LLM. Esto implicaría, por ejemplo, llamar directamente a la API de OpenAI para desarrollar tus modelos o sistemas de inteligencia artificial, lo cual es un poco utópico realmente, pero aquí se explica que muchas veces simplemente con algunas líneas de código puedes hacer el patrón de diseño que buscas. Y si utilizas un marco, asegúrate de comprender el código subyacente de este framework. Las suposiciones incorrectas sobre lo que hay debajo del capó son una fuente común de error de clientes, lo cual es cierto. Cada framework tiene errores específicos que son propios de él. ¿Okay? Por ejemplo, LangGraph muchas veces arroja problemas de memoria y estado, etc. Entonces, ¿qué te puedo recomendar yo desde mi punto de vista como desarrollador? Utiliza frameworks. Esto de usar las librerías innatas de la API es cuando eres muy bueno haciendo soluciones de inteligencia artificial, tienes años de experiencia, y más que eso, que digamos que es lo más irrelevante de alguna forma, es que en serio tengas claro cuál es el paso a paso de la tarea que vas a hacer y no tengas problema en la cantidad de dinero que vas a gastar en esta solución. La mayoría de sistemas y los más complejos que hay en el mundo actualmente están desarrollados con frameworks como LangGraph. Así que no tengas miedo de usarlos, está bien, comprende cómo funciona el framework, edúcate acerca de los errores que tenga y antes de escoger uno, asegúrate de que tenga buena documentación. Aquí se mencionan varios como LangGraph o Amazon Bedrock o Rivet o Velium. También hay muchos como Pydantic AI, Creo AI. Incluso puedes combinarlos, ¿ok? Podrías usar un agente con Pydantic AI y luego usar LangGraph para hacer que se orqueste todo el flujo con nodos y aristas. Esto es algo que es válido y que es también posible. Sin embargo, siempre asegúrate de entender el framework y que tenga una buena documentación para que puedas apoyarte siempre. No recomiendo el 8N porque no tiene tan buena documentación realmente, o sea, no tiene buena documentación directamente y no está especializada en inteligencia artificial. Así que si quieres hacer sistemas complejos, siempre ve a por un framework y desarrollo con Python. En este caso, LangGraph es el que yo uso. Ya entendiendo esto, de con qué herramientas construirás los agentes, ahora pasemos a la parte más importante del video, que son los patrones de diseño. Cómo se construyen esos sistemas perfectos de los que estamos hablando. Y el primer patrón de diseño es el bloque de construcción, el LLM ampliado, que se lo van a encontrar en todos los agentes del mercado porque es estrictamente necesario. Anthropic lo describe como un componente básico de los sistemas de agentes, mejorado con funciones de recuperación, herramientas y memoria. Nuestros modelos actuales, como GPT-4 Mini O, pueden utilizar activamente estas capacidades, generar sus propias consultas de búsqueda, seleccionar las herramientas adecuadas y determinar qué información retener. Aquí pueden ver un ejemplo claro de ello. Tenemos herramientas de recuperación de datos con la memoria, tenemos un modelo principal y tenemos herramientas. Estructura cumplida con un input y un output. Como ven, input, output, LLM y herramientas de recuperación, Retrieval, Tools y memoria. Aquí recomienda centrarse en dos aspectos clave. Lo primero es adaptar las capacidades de esta estructura para cada flujo específico, lo cual es obvio. Tú vas a gestionar la herramienta con la cantidad de contexto que necesites, igual vas a escoger el modelo que necesites y las herramientas de recuperación que necesites, ¿verdad?
Ok, esto garantiza que proporcionas una interfaz sencilla y bien documentada para tu LLM. Si vas a desarrollar código, haz documentación, es necesario. Y si no hay muchas formas de implementar estas mejoras, una de ellas a través de un protocolo de contexto avanzado del modelo, que eso es algo innato de Anthropic. Primer patrón de diseño cumplido en un agente que hemos desarrollado nosotros. Siguiente, encadenamiento de indicaciones. El encadenamiento de indicaciones básicamente es posible cuando una tarea se descompone en una secuencia de pasos donde cada LLM procesa el resultado del anterior. Por ejemplo, ¿ok? Se pueden agregar comprobaciones programáticas, como lo que hicimos aquí. Y aquí nos dicen que consultemos el diagrama. ¿Qué cosas se cumplen de la secuencia aquí? Primero, procesamos informaciones de los nodos anteriores siempre. Estos nodos de inteligencia artificial procesan los datos del PDF que hemos extraído, ¿ok? Del currículum. Este merge junta y procesa los datos de estos nodos de inteligencia artificial de manera programática. Y luego tenemos la sumarización que procesa lo que dijo la inteligencia artificial anteriormente. Posteriormente tenemos el experto en recursos humanos que hace lo mismo con la cadena de sumarización para puntuar, cualificar y finalmente subir este postulante a la base de datos de la empresa de los postulantes, que en este caso es un Google Sheets. Preciso, se cumple el patrón de diseño. ¿Cuándo este patrón es útil? Cuando puedes segmentar las tareas en subtareas y logras tener un paso a paso muy claro de lo que tienes que hacer. Aquí, Anthropic nos indica que este flujo de trabajo es ideal para estas situaciones en las que la tarea se puede descomponer de forma fácil y clara en subtareas fijas. El objetivo principal es compensar la latencia con más precisión, haciendo que cada llamada al modelo tenga una tarea específica más sencilla. Y aquí, como puedes ver, cumplimos este patrón de diseño porque cada llamada al modelo y cada nodo de inteligencia artificial tiene una tarea muy específica a cumplir. No se deja nada al azar ni a la suerte. Este nodo de extracción da los datos personales, este cualifica los datos profesionales del currículum, este los resume y los compacta para que posteriormente el experto en recursos humanos los cualifique en base a un output parser. Así que como vemos, cumplimos también esto y la tarea es fija, de modo que no va a variar nunca la tarea que va a hacer cada nodo de inteligencia artificial. Siempre va a tener el mismo rol, lo cual también es importante para que esta secuencia se mantenga fiable y sea sostenible a largo plazo, bajo esta estructura, ¿ok? Aquí hay algunos ejemplos donde dice generar texto de marketing, escribir un esquema de documento, etc. ¿Okay? Son ejemplos válidos. Y aquí nos dan el diagrama principal, que es un input, una llamada a un modelo principal, un redireccionamiento con un pass a un segundo LLM que procesa el tercero para finalmente dar un output. Y cada una de estas llamadas son especializadas en algo, ¿ok? Finalmente llegamos a enrutamiento. El enrutamiento lo usamos en nuestro agente de atención al público de WhatsApp para clasificar las entradas del usuario. ¿Cuándo el enrutamiento es útil? Cuando una entrada puede segmentarse en varios tipos de cadenas especializadas de inteligencia artificial. Un ejemplo vivido es este, donde cuando llega un audio tenemos una cadena especializada que transcribe estos audios. En imagen tenemos una cadena especializada en analizar estas imágenes. En el video, una cadena especializada en transcribir y analizar estos videos. En texto y en documentos. ¿Qué nos dice Anthropic acerca de esto? El enrutamiento clasifica una entrada y la dirige de manera de seguimiento especializada. Este flujo de trabajo permite separar las preocupaciones y crear indicaciones especializadas. Sin este flujo de trabajo, la optimización para un tipo de entrada en particular podría volverse problemático y perjudicar el rendimiento de las otras. Ejemplo simple, vemos que se cumple un input, que en este caso lo sacamos de este split out de aquí, un LLM call router, en este caso lo hacemos de manera programática, lo cual también es válido para nuestro contexto de arquitectura, ya van a ver cómo se menciona al final que también sirve para indicaciones programáticas. Este router de aquí finalmente redirige a cadenas especializadas para finalmente dar un output que se almacena en esta variable, la cual posteriormente clasifica el agente y responde a la consulta del usuario. De modo tal que ya vemos aquí 3 patrones de diseños que hemos implementado en nuestros sistemas. ¿Cuándo se utiliza este flujo? El enrutamiento funciona bien para tareas complejas donde hay categorías distintas que se manejan mejor por separado. La clasificación puede mejorar con precisión, ya sea mediante LLM, como son estos casos, o un modelo, algoritmo de clasificación más tradicional, o sea, una condición programática como lo es este switch de aquí. Mediante programación y no inteligencia artificial, definimos unas condiciones de tipo, de modo tal que en base a cada una de estas se va por un flujo en particular. Como ven, una condición programática clásica de teoría que es un switch
También en Python podríamos hacerlo con elif, if, etc. Y aquí, como pueden ver, cumplimos este patrón de diseño. Aquí dan ejemplos donde el enrutamiento es útil, que en este caso es dirigir distintos tipos de consultas de servicio al cliente, por ejemplo, o dirigir preguntas frecuentes. Cuarto flujo, si no recuerdo mal, la paralelización. ¿En qué se hace la paralelización? La paralelización se basa en procesar de manera simultánea dos datos en particular o dos propósitos generales de manera simultánea o más. ¿Ok? Podrían ser perfectamente 3, 4 o 5. ¿La paralelización para qué sirve? Para aumentar la velocidad de procesamiento de los modelos y obtener respuestas más específicas para fragmentos en particulares de un contexto que queremos recuperar y segmentarlo para posteriormente agregar la información de manera programática. ¿Cómo vemos la paralelización en los sistemas que hemos hecho? En este bloque del flujo, donde nosotros extraemos información del PDF y paralelizamos procesamiento de datos e información mediante un nodo de extracción, dos nodos de extracción de hecho, y cada uno especializado en extraer algo, ya sea datos personales o datos de cualificación, y posteriormente se agregan mediante una solución programática, como en este caso es nuestro nodo de merge, que coincide agregar y combinar outputs de manera precisa. Como pueden ver, se cumple, tenemos un input que es nuestro PDF de aquí, ¿ok? Procesamos de manera paralela los datos mediante estos nodos de extracción y posteriormente los agregamos mediante el nodo de merge para que este output de aquí llegue a esta cadena de resumen y termine nuestro flujo secuencial programático. Preciso. ¿Cuándo utilizamos paralelización? Es eficaz cuando las subtareas divididas se pueden paralelizar para lograr más velocidad o cuando se necesitan múltiples perspectivas, como pueden ver, o intentos para obtener resultados más confiables. En el caso de tareas complejas con múltiples consideraciones, los LLM generalmente funcionan mejor cuando cada consideración se maneja mediante una llamada independiente, como se hace en este caso, lo que permite centrar atención en cada aspecto específico de lo que queremos recuperar. Ejemplos de paralelización: el seccionamiento, que en nuestro caso, implementar barandillas donde una instancia del modelo procesa consulta del usuario mientras que otra filtra para detectar contenidos, solicitudes inapropiadas, etc. 4 arquitecturas que hemos implementado, 4 patrones que hemos implementado en nuestros agentes. Quinto, el orquestador y sus trabajadores. Aquí, como pueden ver, voy a explicar el diagrama y luego voy a explicar cómo implementamos esto. Y posteriormente les voy a dar la explicación de Anthropic. Es más fácil que lo entiendan de esta forma. Y es tan simple como que en un input hay un LLM que es un orquestador. O sea que es un agente líder. ¿Okay? Esto es un sistema multiagente ya. Tenemos un agente líder el cual va a gestionar el resto de agentes. ¿Okay? Tenemos un input el cual un orquestador va a procesar. Y según sea el caso, vamos a llamar a diferentes cadenas especializadas en un tema en particular. Posteriormente, esto va a regresar a nuestro orquestador que va a sintetizar la información para dar el output final al usuario. ¿Ok? ¿Cómo lo define Anthropic ahora? Es un LM central que divide dinámicamente las tareas y los delega a otros LLM trabajadores y sintetiza sus resultados. Se acordarán bien que esto es un sistema multiagente porque nuestra agente de WhatsApp, por ejemplo, es capaz de hacer cotizaciones y las cotizaciones corresponden a un subagente. Entonces aquí estamos viendo un claro ejemplo de el orquestador y sus trabajadores de cotizaciones, citas, productos, etc. Este flujo es adecuado para tareas complejas en las que no se puede predecir las subtareas necesarias. Codificación, por ejemplo, la cantidad de archivos que se deben modificar, la naturaleza, etc. Ejemplos en donde resulta útil: codificación de productos, por ejemplo, tareas de búsqueda, y quiero agregar aquí la atención al cliente, que muchas veces necesitamos este feedback. ¿Ok? Ahora, hay que entender algo muy importante, y es que aquí también se implementa la paralelización de alguna manera. ¿Se implementa cómo? Simple. El agente puede, en base al orquestador, definir que necesitamos para resolver una consulta específica más de 2 herramientas al mismo tiempo. Y aquí estamos paralelizando información al retornarla. ¿Cuál es la diferencia? Que no usamos un agregador de manera automática, sino que este mismo es la inteligencia artificial. Así que si sintetizamos la información
de manera no programática. Esa es la diferencia principal. Y la segunda es que el input nunca va a ser el mismo de una manera simple. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre paralelización y lo que podemos encontrar aquí con agentes de orquestador y trabajadores. Y el último patrón de diseño, aquí es donde entramos al código, y es que, disculpen aquí que abrí el Word. Ok, este último patrón no lo podemos hacer fácil con N8N, porque realmente con N8N no puedes hacer un rack como Dios manda. Como se puede hacerlo de manera perfecta, no lo hacemos en N8N, lo hacemos con Python. ¿Qué significa evaluador y optimizador? Simple. Es un flujo donde un LLM genera una respuesta o una solución a una consulta y un evaluador hace feedback y aprueba o desaprueba esta respuesta para que sea mandada al usuario. Esto es lo que hemos definido también como un agentic rack, ¿ok? Que un agentic rack es una técnica que usamos mediante la cual un agente o una cadena genera una respuesta, un evaluador revisa si el suficiente contexto fue proporcionado para generar la respuesta que va a cumplir con la consulta del usuario y la resolverá. Y si no lo hace, generar una pregunta con más contexto en base a los documentos proporcionados, mediante la cual el agente sí podrá generar una respuesta lo suficientemente buena al usuario. Luego de que esto pasa, regresa la solución a nuestro evaluador y si determina que tiene suficiente contexto para generar la respuesta, la da. Como ven, complejo, pero es la técnica de rack más eficiente que tenemos a día de hoy para estos sistemas simples, ¿ok? ¿Cómo utilizamos este flujo de trabajo? Es eficaz cuando tenemos criterios de evaluación claros y cuando el refinamiento iterativo proporciona un valor mensurable. Las dos señales de que esto funciona son simples, y es que uno, las respuestas de los LLM se pueden mejorar de forma demostrable cuando un ser humano articula su retroalimentación. ¿Qué significa esto? Si tú le escribes ahorita a ChatGPT y le pides, por ejemplo, un resumen del descubrimiento de las Américas, te puede dar una información que él va a hacer de manera automática. Pero si tú le dices, oye, este resumen no me gustó, quiero que tenga tantos párrafos y que uses este tono, de repente el resumen que te va a hacer del descubrimiento de las Américas iterativamente va a ir siendo mejor hasta que llegue el punto en que sea perfecto. Y esto es lo que estamos simulando, pero no con el feedback de un humano, sino con el de una inteligencia artificial optimizada como un evaluador. El segundo indicador es que el LLM puede proporcionar dicha retroalimentación, que es lo que acabo de decir. Esto es análogo al proceso de escritura iterativa por el que podría pasar un escritor humano al producir un documento público. Aquí hay algunos ejemplos donde es útil y vamos a hacer una prueba práctica ejecutando todas estas líneas de nuestro código. ¿Ok? Esto es un código de la documentación de Landgraph, así que si quieren revisarlo, es el artículo del Agentic Rack, se pueden encontrar con él en tutoriales, en esta URL que voy a estar dejando abajo en la descripción del video. ¿Ok? Se meten aquí en los tutoriales de la documentación de Landgraph. Aquí van a buscar los racks y van a buscar el Agentic Rack, donde vas a tener un ejemplo súper completo de cómo hacerlo, que es lo que estamos haciendo en este caso con una explicación simple. ¿Ok? Vamos que se están procesando todas las funciones, todos los datos. En otro video podría explicar el código si veo que está la suficiente atención, pero realmente el mercado ahorita no está muy pendiente de Python. Por ahora lo terminará estando y las personas que estén preparadas para ese momento van a ganar bastante. Aquí vamos a generar un grafo donde explicamos cómo funciona la agente, que lo voy a explicar yo rápidamente aquí. Inicia el nodo con una consulta del usuario en la cual llega a un agente principal. Este tiene una herramienta de recuperación que es un rack, ¿ok? Este va a recuperar los datos y va a generar una respuesta. Si esta respuesta o si esta recuperación de datos tiene suficiente contexto para generar la consulta del usuario, él va a generar la respuesta y va a culminar. Sin embargo, si no recuperamos el suficiente contexto de los documentos, será una reescritura donde la pregunta va a recuperar nuevamente los datos relevantes. Y si no pasa este filtro, lo vuelve a escribir y así sucesivamente hasta que se cumpla. Y en caso de que ya lo logre, simplemente se genera y se termina el ciclo. Vamos a hacer esta pregunta de la documentación para que vean. Y vamos a preguntar primero a la gente, hola. Aquí a ver cómo funciona todo paso a paso. Primero tenemos el Call Agent, donde tenemos la respuesta de GPT-4 Mini, que es el modelo en este caso, que es hola, ¿cómo puedo ayudarte hoy? Ahora vamos a imprimir esta respuesta, tomando en cuenta que el rack que estamos haciendo es un rack de artículos de página web de Lilian Wenck,
que básicamente habla de cómo funcionan las memorias de las inteligencias artificiales y son artículos muy complejos y avanzados de inteligencia artificial que les recomiendo leer. Las URLs se las voy a estar dejando también en la descripción del video. Y aquí llamamos al agente y ahora tenemos la respuesta del nodo del agente, ¿ok? Luego pasamos a el retrieve, donde chequeamos si los documentos son relevantes. En caso de que no sean, te va a dar un docs relevant y ahí va a poder generar la respuesta, la cual se define aquí, ¿ok? Finalmente te da la respuesta del nodo del agente, lo cual es bastante largo. Y así hacemos un agentic rack. Para salir simplemente hacemos aquí el salir. Yo modifiqué este código para que sea conversacional. Puedes copiar esto y pegarlo para que tú hagas lo mismo y puedas probar esto de manera más modular. Pero así no está en la documentación oficial, ¿ok? Esto es una modificación que yo hice. En la documentación oficial funciona de la siguiente manera, con una pregunta estática. Vamos a terminar de leer el artículo para llegar a la conclusión del video y al resumen. Y, ok, eso sería todo. Primero, los agentes. Están surgiendo en producción a medida de que los LLM maduran en capacidades clave. Y aquí quiero hacer 2 puntos específicos. Y es cómo se están implementando en las empresas, que es este artículo de aquí, y por qué esto pasa. Básicamente cada vez que sacan un nuevo modelo, sea GPT-4o, sea GPT-4 mini, sea DeepSeek, DeepSeek V3, DeepSeek R1, etc., lo que estamos haciendo es que los modelos sean más inteligentes a la hora de gestionar contexto amplio que se fracciona. Por ejemplo, con GPT 3.5 Turbo no teníamos estas capacidades tan evidentes e incluso no tenía soporte para gestionar herramientas. ¿Qué significa esto? Que no podía acceder a cosas fuera de su contexto primordial, que eran sus datos de entrenamiento, a menos que hicieras algo como un fine tuning, que no es necesario en la mayoría de los casos, que es una técnica de optimización muy avanzada. Pero, a ver, básicamente esto es clave, porque mientras tengamos más modelos, más inteligentes, vamos a ver cómo los agentes van a ir creciendo en el mercado y va a ser una solución más popular, lo cual les adelanto va a seguir sucediendo. La mejora de modelos es algo inminente que estamos viendo ya constantemente. Está en una competencia China-Estados Unidos, está todo en competencia ahorita mismo, entre las empresas también, así que vamos a tener cada vez mejores modelos, más económicos, más inteligentes, con más ventana de contexto, capaz de gestionar más herramientas, etc. Así que sí, con el pasar del tiempo es inevitable que veamos que este crecimiento siga aumentando. Ahora, ¿qué hay que tomar en cuenta a la hora de definir esto? Sobre todo viendo que ahorita salió, por ejemplo, Cloud 3.7 Sonnet, etc. Y es que las compañías realmente sí están confiando en los agentes. ¿Para qué soluciones? Para buscar y resumir información. Ese es el uso más común, con un 58.2% de las soluciones en el mercado. Asistentes personales y tareas de productividad, lo cual representa un 53.5% de las tareas en el mercado. Tareas de servicio al cliente, lo cual representa un 45.8% de soluciones en el mercado. Generación de código, etcétera, lo cual esto a mí no me parece tan apto todavía. Por aquí pueden segmentar en qué son los agentes más aptos para el día de hoy. Aquí podemos ver también qué observaciones hay que hacerle a tus agentes. La mayoría de las empresas les va bien solamente con hacerle un seguimiento y observación al agente. Es lo que yo recomiendo. Si haces un muy buen sistema, con esto será suficiente, pero si manejas datos muy sensibles, puedes optar por cosas como evaluación offline y evaluación online. Los frameworks como LangGraph te simplifican el proceso de observabilidad y seguimiento con cosas como Langsmith, mediante la cual puedes depurar a tu agente o tu sistema de inteligencia artificial de manera más precisa y sólida. También tenemos los permisos que tienen estos agentes de inteligencia artificial a día de hoy, que son leer y escribir y borrar con aprobación humana, que aquí vamos a hablar de este diagrama que tenemos aquí. Luego tenemos los permisos de solamente lectura con un 42.9% y leer, escribir y borrar sin contemplaciones, lo cual yo no recomiendo en absoluto, obviamente, que solamente consta el 13%, que me parece demasiado, realmente. Aquí tienen los permisos de las herramientas de la gente por cada compañía, o sea, lectura, escritura y borrar. El control de los agentes por el tamaño de la compañía, etc. Les voy a dejar este artículo también en la descripción para que puedan analizar todos estos detalles ustedes mismos si les interesa. ¿Cuáles son las limitaciones que tenemos con los agentes a día de hoy, a grandes rasgos? El 41% son los performance quality, o la calidad de performance que proporciona el agente, que esto puede pasar realmente en muchos casos si quieres que la gente haga cosas extremadísimamente complejas. Ya hemos visto en los videos cómo podemos automatizar todo al 100%. Sin embargo, muchas veces podemos tener problemas de performance, lo cual no es lo normal, pero es posible en algunos casos. En segundo
puesto tenemos las limitaciones de los costos, la cual sí es más palpable y sí es más real, debido a que al hacer sistemas grandes muchas veces te vas a chocar con costos muy altos también de manera iterativa. Así que, a ver, costos muy altos entre comillas, ¿ok? Porque muchas veces simplemente con un agente puedes sustituir a muchos empleados y te ahorras la nómina, etcétera. Así que en muchos casos esto no es así. Pero bajo algunos casos en particular, si estás usando modelos muy pesados como GPT-O3 o GPT-3o1 o algo por el estilo, lo más probable es que tengas problemas de costos. Luego es latencia, que esto sí es un problema mínimo. Les digo yo que es un problema mínimo, que esto casi nunca es ningún problema. Y problemas de seguridad. Ejemplo, hoy se cayó la API de OpenAI, o tenemos tales problemas que nada que una buena estructura de desarrollo con backups con otros modelos como Anthropic, por ejemplo, no pueden resolver. O sea, si hace el sistema bien, la única manera de que falle es que se acabe el mundo, literalmente, o algo por el estilo. Aquí tenemos otros performance, que no es el punto, pero quiero llegar a este nivel de aquí. Así que vamos a retroceder un poco hablando acerca del feedback y permisos que tienen cada herramienta. Tomando en cuenta que nosotros vimos aquí cómo puede tener un feedback de otro modelo y tenemos dos tipos de feedback. Realmente tenemos el feedback explícito del humano y el feedback implícito. Esto se conoce como human in the loop o aprobación humana en el loop, en el cual tenemos de manera tanto explícita como implícita, como acabo de decir. De manera explícita es cuando tú defines automáticamente que para consultar a una herramienta, definición explícita me refiero a la definición programática, tienes que consultar a juro y porque sí a un humano para que apruebe esta actividad. Ejemplos de human in the loop que hace poco lo implementaron en 8N sería esta operación del email, que consiste en mandar un mensaje y esperar la respuesta del humano para aprobar el envío del mismo. Por ejemplo, tú automatizas tu Gmail. Vamos a poner este ejemplo, mediante el cual un agente obtiene los emails que te llegan y responde automáticamente a estos en base al contexto que tiene de ti, de tus preferencias, etc. Y antes de enviar este email, te va a mandar un Gmail a ti directamente y te va a decir: te llegó este email, voy a responder esto. ¿Te pareció bien la operación? ¿Quieres que mande esto? Y tú le dices no, y regenera la respuesta, y luego te vuelve a enviar el mensaje: ahora sí, no. Te vuelve a enviar la respuesta hasta que le digas que sí, y ahora sí, manda la respuesta y ya automatizaste con un human in the loop la actividad de la gente. Implícito sería mediante prompting, básicamente, definiendo tú en la descripción de las herramientas con el prompt general de la gente: mira, si que vas a hacer esta operación con un Gmail o con una cita, tienes que tener aprobación explícita del usuario. Así que de este modo, si tú le pides a la gente: elimíname esta cita de tal hora, mi correo es tal, te va a decir: ok, conseguí la cita, ¿estás seguro que quieres que le elimine? Sí, estoy seguro, le elimina. Y si dices que no, no la elimina. Esos serían los dos feedback que él le pide a los humanos antes de ejecutar la acción como tal. Y llegamos al resumen del video y de este artículo, que es simple. Mantén siempre lo más prácticos tus sistemas y entiende cuándo tienes que usar cada uno. Sé transparente, muestra los pasos planificados de la gente, sé muy explícito con el agente también y documenta toda la actividad que estás haciendo de modo tal que la depuración sea más fácil a futuro. Y diseña cuidadosamente la interfaz de tu agente a través de una documentación de pruebas y herramientas. Aquí vamos a ver también los casos prácticos más grandes que ya los vimos aquí en LangChain, pero no está de más repasar, que es la atención al cliente. Me parece la mejor aplicación que tenemos hoy en día. Agentes codificadores, que con algún que otro modelo específico puede ser bueno. Ingeniería rápida de herramientas, o sea, que logres generar las herramientas de manera precisa. Tienes que entender aquí los formatos en los que se comunican las herramientas, cómo funcionan los agentes sintetizadores, cómo funcionan los outputs y inputs específicos. Todo esto lo hemos visto en anteriores videos, así que ahí puedes ver ejemplos prácticos de cómo gestionamos la comunicación entre herramientas. Llegando así al final de este video. Aprendiste los patrones de diseño. ¿Viste cómo implementamos estos patrones en nuestras soluciones de inteligencia artificial? ¿Viste un ejemplo vívido en código de cómo hacer un agentic RAG y obtener feedback automático de otro modelo de inteligencia artificial? Y finalmente, ¿viste cómo funciona la documentación de LangGraph? Hasta aquí llega el video de hoy. Y ya saben, si estás interesado en implementar una solución de inteligencia artificial en tu negocio para aumentar miles de horas en productividad al mes y ahorrarte miles de dólares en costos,
puedes escribirme al número que estoy dejando en la descripción del video, al correo electrónico o entrar en el enlace de mi Calendly donde vas a poder agendar directamente una cita conmigo sin necesidad de comunicarnos. Y si quieres aprender inteligencia artificial, estate atento al canal, vamos a seguir subiendo videos muy buenos tanto de código como de un 8N como de sistemas complejos de inteligencia artificial y voy a documentar esto de manera 100% transparente con ustedes para que puedan replicar estos sistemas en sus negocios de manera simple. Sin más, suscríbanse, estamos empezando, me ayuda un montón a crecer, un placer tenerlos aquí y nos vemos.